documentales. Mis ganas de trabajar me ayudaron también a correr muy fuerte por el desierto. Nos estamos organizando para transformar el país. Documentales, todos los sábados y domingos. En Telesur, la señal informativa de América Latina, le ofrecemos cada media hora información precisa y oportuna. Construimos una agenda propia con información veraz al servicio de nuestros pueblos. Noticias Telesur, 100% información. Periodismo de verdad. Telesur, la señal informativa de América Latina. Faltan pocos días para que comiencen los Juegos Paralímpicos y ya Deportes Telesur se encuentra nuevamente en la ciudad de Londres para apoyar a nuestros atletas latinoamericanos y verlos subir a lo más alto del podio. A esta hora las noticias más destacadas. La paz se abre paso en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos confirma acuerdo de diálogo con las FARC. Presidente Hugo Chávez visita a los heridos del accidente en la refinería de crudo Amuay al occidente de Venezuela. Y continuamos en Venezuela. Ministro de Energía y Petróleo anuncia que en 2 días reactivarán plantas paralizadas por contingencia en la refinería Amuay. Alerta en Estados Unidos, gobierno decreta emergencia en 3 estados por el paso de la tormenta Isaac. Y todo listo en Teherán para la cumbre ministerial del Movimiento de Países No Alineados. Expertos entregan borrador del documento final que será debatido por cancilleres y jefes de Estado. Ampliación de estos temas solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que vamos a compartir con ustedes. Nos entregaron la señal con 6 minutos de retraso, acoplándonos a estos tiempos y dándoles una idea de lo que hoy, lunes, para Venezuela, marca una inquietante aceleración de los acontecimientos en esos temas ampliamente sensibles y áreas no menos sensibles. Hay una nota positiva, la conferencia de los no alineados que tiene lugar nada menos que en Teherán, en claro desafío a toda la crisis que se ha generado en torno de esto, y que es un triunfo diplomático a todas luces para la República Islámica de Irán. Pero como símbolo de todo lo que está ocurriendo en todas estas zonas altamente sensibles, entre otras cosas, no solo por la geopolítica, sino por la geopolítica del petróleo, Estados Unidos manda a cruzar por el celebérrimo Canal de Suez a uno de sus modernos destructores misilísticos y uno de sus submarinos nucleares de la clase Los Ángeles. Canal de Suez legendario, viene al Mar Rojo y por allí nada menos que uno de los grandes gargantas estratégicas, así como lo es el Estrecho de Hormuz en lo que respecta al Golfo Pérsico, ¿no? Pero en cualquier caso, dejemos que sean los acontecimientos en pleno desarrollo lo que nos demuestren cómo se sigue mostrando músculo y haciendo referencia a las situaciones internacionales. Cada quien lleva agua para su molino y hace sentir su presencia desde el punto de vista militar. Esta es la entrada, la legendaria entrada del Canal de Suez, y ese es destructor misilístico de la clase Aegis, obviamente. Vean la característica posición de los diferentes radares,
Y tiene lanzadores de tubos verticales muy interesantes. Este particularmente lo hemos identificado, es el destructor misilístico James Wilkes, lleva el nombre de James Williams, es un ex suboficial que tuvo una suerte más o menos heroica y por eso lleva ese nombre. Entró en servicio en el 2012, desplaza 9.200 toneladas, tiene una eslora de 155 metros, una manga de 20 metros, cala casi 10 metros, desplaza 30 nudos y máxima algo más de 30 nudos en velocidad de combate. Y lo que ven ahí es nada menos que un submarino de ataque nuclear de la clase Los Ángeles. Pero este es uno de los 62 submarinos de esa clase, de las que quedan solo 31 unidades, y representa el USS Toledo. Los de la clase Los Ángeles llevan nombres de ciudades, ¿no? Y tiene 110 metros de eslora, una manga de 10, y eso acompaña al destructor misilístico, y parece una señal, mientras se trataba de iniciar la conferencia de los no alineados el domingo, lo que representa también un posicionamiento de parte de Teherán y una capacidad de convocatoria evidente, porque reunir nada menos que a los no alineados en un momento de tanta tensión y en un lugar tan altamente sensible representa que sí hay capacidad de convocatoria, ¿no? Así que fue interesante lo que se dijo allí, fue todo un mensaje el solo hecho de haber logrado la convocatoria. En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores, Ali Abbas Salehi, hablaba en esta ronda inicial. Algunos estaban pasando las consecuencias de los viajes largos y el jet lag, y desafiando el aislamiento de las potencias occidentales, Irán abrió, como le dio la gana, la conferencia de países no alineados. Irán le dio la bienvenida a un grupo de 120 naciones en vías de desarrollo y en un encuentro que dice que prueba que Washington ha fallado catastróficamente en el intento de aislar a Teherán del resto del mundo. Y el ministro de Relaciones Exteriores, Ali Abbas Salehi, dijo que esperaba que haya una muestra de solidaridad contra las acciones y las sanciones también de las potencias occidentales que han impuesto para castigar a Irán por sus actividades nucleares. Los no alineados deben oponerse seriamente, dijo Salehi al grupo de la sesión de apertura. Las sanciones económicas han sido impuestas por algunos países no alineados. Y hoy lunes, mientras esto ocurría, los no alineados seguían en la cumbre y reaccionaba ante los acontecimientos el gabinete israelí. Netanyahu decía que las verdaderas intenciones de Netanyahu son objeto de grandes análisis hoy por la prensa de su propio país, ¿no? Algunos, como en Aurora, dicen el pánico y la histeria que la dupla Netanyahu-Ehud Barak insuflaron en la población israelí tiene otros objetivos, pero no precisamente lo que ellos invocan. Como Netanyahu es una persona muy influenciable, espero que pronto comenzarán a amainar su política alarmista y encontrará el pretexto para proclamarse el salvador de la patria. Tiene un gran mérito porque gracias a él el mundo tomó conciencia del peligro iraní de poseer energía nuclear. Reconozcamos que con su alarmismo logró que el mundo despierte ante el terrorismo iraní. La experiencia demuestra que todos, pero todos los políticos de los países que actualmente tienen en su poder la bomba nuclear son personas racionales y se respetan mutuamente. Nadie ataca a un país que tiene en su polvorín la atómica. ¿Por qué Irán no respetará a los demás? Si bien no es agradable que un gobierno que declara que la solución a los problemas mundiales es la aniquilación del Estado de Israel haya logrado desarrollar la energía nuclear, pero Irán también deberá respetar a otros países, entre ellos Estados Unidos, quien declaró que si ataca Irán a Israel, se considera con el derecho de reaccionar. Los ayatolas iraníes eran muy antisemitas, pero son racionales. El verdadero objetivo de la política alarmista de Netanyahu, asustando con su presunto ataque, tiene otros objetivos. Netanyahu sabe que si va a elecciones con una plataforma económica no le será muy fácil. Lo que no tiene fácil es que 3 menores de 12 y 13 años sospechosos del ataque contra palestinos lanzaron cócteles Molotov contra este taxi y quemaron a 4 miembros de una misma familia, 2 de ellos niños. 5 de los heridos eran miembros de una misma familia palestina de la localidad cercana a Najalín. Los padres de 35 y 27 años sufrieron quemaduras de 2º grado.
mientras que los 3 niños y el conductor tienen quemaduras de primer grado. Aquí llevan a estos jovencitos, obviamente de formación ultraortodoxa, por lo que se puede ver por los signos exteriores, a someterse a la justicia. La policía halló otra bomba incendiaria en la escena del crimen y se cree que los sospechosos también planeaban arrojarla. El trío fue llevado ante la Corte de Jerusalén. La madre de uno de ellos dijo que su hijo es inocente y que las acusaciones son infundadas. Tras el ataque, el primer ministro Benjamin Netanyahu prometió al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, que haría todo lo posible para llevar a la justicia a los autores del atentado. Netanyahu dijo que el hecho era muy grave y añadió que sigue de cerca el tratamiento médico que están recibiendo los quemados y ofreció una asistencia adicional si fuera necesario. Aquí vean el gesto que hace uno de sus escoltas. Lo palmea, le dice obviamente que estuvo bien, levanta el pulgar, es decir, toma partido en esto, un escolta, le palmea el hombro, hace que lo mire y le dice, bien. Las cámaras. Juez y parte en esto. Netanyahu sabía que la situación se ponía difícil en este momento. Hay otro aniversario que lo pone más difícil. Esta es Raquel Corey. El día que la mató un payloader, un removedor de tierra blindado del ejército israelí, lo pasamos. La muerte de Raquel Corey en Nablus fue el 16 de marzo. Joven asesinada, Raquel estaba tratando de parar la demolición de una casa palestina y de acuerdo con otros testigos, el bulldozer, ella habló con el chofer, con el conductor, hablaba con un amplificador de mano además, subió, habló con la cabina, se puso delante para que no destruyera ilegalmente la casa palestina y el hombre que conducía ese bulldozer militar la aplastó literalmente, le largó la carga encima, luego le pasó por encima, dio marcha atrás y volvió a pasarle por encima. Eso fue algo monstruoso. Tenemos aquel video, pero es demasiado fuerte para mostrarlo aquí. Bueno, Raquel Corey es una víctima, fue un miembro estadounidense del movimiento internacional de solidaridad con los palestinos y en una protesta contra la demolición ilegal de casas palestinas por parte de las fuerzas militares israelíes en la Franja de Gaza, intentó detener a este bulldozer Caterpillar D9 del ejército israelí que operaba en Rafah cuando procedía a demoler viviendas palestinas y murió aplastada por el bulldozer delante de los testigos. Esta fue su última declaración antes del hecho. Children have been shot and killed on the 30th of January. Amnistía Internacional condenó la muerte de Raquel Corey, que conmemoramos hoy, cuando ella se oponía a la demolición de varias viviendas palestinas, exigiendo una investigación independiente sobre los hechos. Y Amnistía Internacional dijo, comillas, el ejército israelí ha demolido más de 3.000 hogares palestinos en los territorios ocupados, así como extensas áreas de tierra agrícola, propiedades públicas y privadas e infraestructura de acueductos y electricidad en zonas urbanas y rurales. Las motoniveladoras usadas para las demoliciones han matado a civiles palestinos, pero hasta la fecha ninguna investigación ha ocurrido. Esta es la madre de Raquel Corey. Tenemos que desafiar la injusticia en nuestra familia. Estamos en posición que independientemente de lo que ocurra, pienso que es importante dar los pasos necesarios como los hemos tomado. En términos del sistema judicial israelí, todos estos casos están vinculados al área militar. Entonces, muy preocupante cómo se relata, cómo se muestran estos casos. La relación entre el gobierno israelí y el gobierno de Estados Unidos tiene un impacto operacional en las investigaciones. Y creo que esto, como lo he dicho, nada tiene que ver con una investigación donde se utilice a fondo lo que debería ser también una investigación militar policial. El padre de Raquel Corey dice, a cierto punto nos encontramos en una guerra de desgaste con el Estado en contra de nuestra familia. Y me siento orgulloso de estar aquí y estamos trabajando, seguiremos haciéndolo. Estamos orgullosos de lo que hizo Raquel, pero realmente esto no avanza. Y estoy orgulloso también de ver cómo el gobierno parece que
pretendería estar con los altos niveles de cumplimiento de lo legal, pero los resultados hasta ahora no son ni remotamente lo que esperamos en materia de justicia. Bueno, la realidad fue bastante dramática, porque le pasó por encima con el bulldozer, luego dio marcha atrás, le volvió a pasar, luego aplanó con la pala hidráulica el terreno, y eso delante de todos los que estaban allí. Hoy se reunieron algunos, apareció un blindado contra motines de la Fuerza Armada de Israel, se mostraron las pancartas de Raquel Corrie, pero no hubo consecuencias tan dramáticas en vista de la presencia de medios internacionales y cámaras. Esto es muy interesante. Este es el área donde está la Embajada de Ecuador en Londres y continúa la odisea, ¿no? Los que manifiestan a favor de salvoconducto para Assange se encontraban hoy haciendo la guardia de siempre, bajó el nivel de presencia policial, un centenar de manifestantes se congregó en las inmediaciones de la Embajada del Reino Unido en Quito, también para pedir al gobierno británico que entregue el salvoconducto, pero en Londres, donde estamos, la concentración más vistosa y ruidosa que masiva fue vigilada por unos 30 policías. Y por lo que respecta a esta situación, hubo un cambio interesante. Resulta que el gobierno del presidente de Ecuador dice que acepta la nueva posición anunciada por la Cancillería británica, pero ahora su pueblo sigue manifestando contra la Embajada británica en Ecuador, y esta fue la ruidosa manifestación de hoy. Pero ha habido trabajo acucioso de periodistas, algo muy interesante que le vamos a mostrar. Se libre de la persecución que le están amenazando de pena de muerte pues a Julian Assange. Sé que si es prisionero pues le extraditará a Estados Unidos, y ahí ya sabemos lo que le puede estar esperando a este periodista valeroso. Eso lo decía Gabriel Chiluisa, y también Tania Barahona declaraba en la ruidosa manifestación frente a la Embajada británica: ¿dónde están los derechos internacionales para el ciudadano? Mientras esto ocurría frente a la Embajada británica... Disculpas, ellos no han retirado esa carta. Entonces, me parece que es una posición que todo el mundo, no solo el Ecuador, todos los países del mundo están indignados con esa decisión de los británicos, con esas posturas que ya pasaron de moda y que ahora la gente sigue molesta, la gente quiere ver realmente una disculpa del gobierno británico. Ahora Rafael Correa, luego de toda la solidaridad continental, pretende dar por superado el impasse con el Reino Unido. Al menos esa es una de las versiones. Dicen que dio por superado el impasse con el Reino Unido y reiteró su disposición al diálogo para buscar una solución. El famoso juez Garzón se reunió otra vez con el hombre que sigue dentro de la representación diplomática de Ecuador en Londres. Y Correa insistió que hubo la amenaza y leyó una parte de la nota entregada el 15 de agosto a la Cancillería en Quito. La reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos. Y no nos quedan más que palabras de gratitud a nuestros hermanos de la patria grande, a sus gobiernos, a sus pueblos, por el contundente y decidido apoyo a la posición soberana del Ecuador y el rechazo a esta explícita amenaza de ingresar a una sede diplomática para arrestar a un asilado diplomático, lo cual contraviene la Convención de Viena, la Carta de las Naciones Unidas y los principios civilizatorios en los que se ha basado la humanidad en los últimos siglos. Felizmente, el día de ayer, 23 de agosto, hemos recibido una comunicación de la Cancillería del Reino Unido manifestando que en referencia a la nota que nos presentó el señor encargado de negocios en Ecuador, subraya la Cancillería del Reino Unido que en ningún momento hubo amenaza alguna en contra de la Embajada del Ecuador. El Foreign and Commonwealth Office enfatiza que el respeto a y el cumplimiento del derecho internacional
es el centro de la conducta de la política exterior del Reino Unido. Subraya además el compromiso absoluto del Reino Unido con los principios de la Convención de Viena y que el Reino Unido siempre actúa en total cumplimiento con las provisiones de la Convención. Aunque es evidente que hubo una amenaza, entendemos esta comunicación como una retractación de la mencionada amenaza, la cual acogemos con alegría. Continuaremos en diálogos con el Reino Unido, con Suecia, para resolver este impasse que se ha presentado por el caso del señor Julian Assange, jamás negociando con los derechos humanos, pero sí siempre abiertos al diálogo y a encontrar una salida adecuada que puede ser el otorgamiento de garantías para que el señor Assange sea extraditado a Suecia para responder ante la justicia, pero sin ser extraditado a un tercer país, o el otorgamiento del respectivo salvoconducto para que pueda abandonar la embajada del Ecuador en Londres con total seguridad y trasladarse al país que creyera conveniente, entre ellos, por supuesto, Ecuador. Sin embargo, Lewis Wild, fotógrafo de Associated Press, tiene una posición bien distinta a la del Palacio Condorcet. Vean esto. Estos son los policías que están con chaleco a prueba de bala frente a la Embajada de Ecuador en Londres. Con su teleobjetivo, entró por natural curiosidad periodística a ver qué decían las notas que tenían los policías. Y esto habla una vez más de la doble moral de ese decadente reino. Lo que dice allí es el plan que se ve que se lo pasaron por los medios electrónicos y lo anotaron allí y lo está pasando a sus compañeros, de cómo deben parar, como sea, a cualquier precio, a Assange si sale de la embajada. Y esto está claramente establecido en el texto, así sea en un carro, en una valija, metido dentro de un objeto. Un poco diferente a lo que dijo el presidente de Ecuador. Esta es la presunta víctima y resulta que está reunida en una fiesta con Assange después de la fecha en la que ella dice que fue violada con Assange. Esta es la nueva foto. Está digitalizado el rostro de la presunta víctima, de manera que si le están montando, como es obvio, una trampa, aquí hay un elemento gráfico que parece ser muy contundente. Obviamente estamos en Francia, cambiamos de tema, y aquí tenemos la línea oficial. ¿Qué ocurre aquí? El problema de Grecia se traslada a París. Samaras es recibido por el primer mandatario de Francia, quien muy atentamente baja las escaleras y usa la oportunidad de foto para la prensa. Y el hecho es que François Hollande dice, hemos puesto un fin, o tenemos más bien que poner un fin al tema de Grecia y la zona euro. Porque para mí este no es un tema. Grecia está en la zona euro y Grecia debe permanecer en la zona euro. Probado esto, una vez más, este programa es creíble, sus líderes tienen la voluntad para ir a través de esta situación y al final trabajaremos de una manera que sea aceptable para la población. Es decir, habrá tragos amargos, pero los griegos van a tener que tragárselos. Así lo dijo claramente el presidente François Hollande. Pidió que deje de cuestionarse la permanencia de Grecia en la zona euro tras reunirse con Antonis Samaras. Y en la declaración conjunta al final de este encuentro celebrado el sábado en el Elíseo, Hollande solicitó a Grecia pruebas de credibilidad respecto a sus compromisos, reformas y ahorros. Por su parte, el primer ministro griego Antonis Samaras dijo que Grecia va a permanecer en la zona euro. El éxito de Grecia será el éxito de Europa. Pero Hollande fue categórico en esto y una vez más dijo, el programa es creíble, los líderes tienen la voluntad de seguir adelante con él y trataremos de ver cómo hacemos esto aceptable, manejable para la población de Grecia. Encore de la crédibilité de son programme et de la volonté de ses dirigeants d'aller jusqu'au bout, tout en faisant en sorte que ce soit supportable pour la population. Que sea soportable para la población, ¿no? Saben el paquetazo neoliberal nuevo que viene.
Antoni Samaras dijo: algunos están apostando a que Grecia no lo logrará. Estoy aquí para asegurarle al presidente francés que Grecia está determinada a lograrlo y lo hará. Cualquiera sea la crisis, la superaremos, permaneceremos en la zona euro y haremos méritos para la integración europea, y estamos seguros de que este éxito para Grecia también tendrá un rol más amplio, y le mostraremos a Europa que Europa puede superar sus problemas y moverse hacia adelante en forma unida. Η Ελλάδα είναι σήμερα αποφασισμένη να τα καταφέρει και θα τα καταφέρει. Να κάνει ό,τι χρειαστεί για να ξεπεραστεί η κρίση της, να παραμείνει, όπως είπε και ο Γάλλος Πρόεδρος, μέσα στην Ευρωζώνη και να ξαναπαίξει το ρόλο που της πρέπει στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. Αλλά είμαστε βέβαιοι ότι μια τέτοια επιτυχία της Ελλάδας θα παίξει και έναν ευρύτερο ρόλο. Θα δείξει ότι η Ευρώπη μπορεί να ξεπερνά τα προβλήματά της και ενωμένη να προχωράει μπροστά. Eso vino muy bien para consumo interno en Grecia, sobre todo viniendo del Elíseo y luego de dar respuesta a las inquietudes de Hollande, que está jugando a su protagonismo junto con su colega alemana, pero todos están realmente rezando y cruzando los dedos, aunque sea fuera de cámara, para que Grecia no rompa el pacto de obligaciones. Por eso, esta bienvenida oficial y este intento de hacer apoyo moral, el hecho es que Hollande está más preocupado incluso que los griegos. Si se va a Grecia, recuerden, es la primera cuenta de un rosario, y atrás se irá probablemente España, y son demasiados los compromisos. ¿Cuánto aguantará la presión social de esta nueva vuelta de tuerca neoliberal el pueblo griego? Está por verse. Así las cosas, veamos la realidad de los mercados en lo que nos atañe, en los valores que normalmente compartimos con ustedes. Son los valores de nuestro cierre, acordemos, nuestro cierre, no necesariamente el suyo si nos ven diferido, como tantos amigos lo hacen en diferentes partes del planeta. El precio del petróleo venezolano muy estable, a $104.38. El precio del barril de la OPEP baja levemente, pero se mantiene por encima de los $112.12. Sube también el precio del Brent del Mar del Norte, se tonifican los mercados del petróleo, $114.95. Y el West Texas, que nos interesa mucho porque forma parte de nuestra canasta marcadora, también sube, $97.19. En medio de esta inquietud, la onza Troy de oro obviamente sigue al alza y la tendencia cerró a $1.673.20. El cobre estable, a 7.640 redondos la tonelada. El café sube levemente, $166.82 el quintal. Y el precio del euro se mantiene a un nivel muy razonable, sigue a 1.125 respecto al dólar estadounidense. Hora exacta más un minuto, teniendo en cuenta que nos dieron 6 minutos tarde. Vamos al corte, tuya Master, ya volvemos, no se vuelvan, ya estamos de vuelta con más acontecimientos en pleno desarrollo. Una computadora es más que un equipo, es una ventana en un hospital. Permanecer en la escuela es más que estudiar, es la posibilidad de cumplir un sueño. Una sala de exposiciones es más que un sitio para el arte, es un lugar para el encuentro y la sensibilidad. Conocer para transformar. Fundación Telefónica. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y queremos compartir con ustedes algunas de las imágenes más crueles. Ojo, este no es horario para niños, pero sabemos que a los niños les gusta de alguna manera dossier. Pero vamos a mostrarles algo de lo que es ya, ante la falta de avances políticos en el teatro de operaciones, por alguna razón están dejando salir imágenes sumamente crudas, tal vez para mover la sensibilidad y justificar alguna vuelta de tuerca en el problema sirio. Siempre hemos dicho, de hace 30 años hay 2 teatros de operaciones. Sonaba novedoso en esa época cuando hablábamos de un futuro mundo interconectado vía satélite y sonaba a ciencia ficción. Pero el tema es el de siempre,
hay un teatro de operaciones real y otro paralelo o alternativo en esto, los medios de comunicación, y esto forma parte de la verdadera guerra. De manera que gobierno y los alzados contra el gobierno se acusan mutuamente de actos de lesa humanidad y se enrarece el conflicto, al menos en el aspecto de la cobertura, no es que lo sea menos en el teatro de operaciones, en Siria. Y es sobre Siria que vamos a ver algunas de las imágenes más crudas que hemos recibido hasta ahora, lo vuelvo a advertir. Y en todo caso, van a ver ustedes cómo cambia el tono y cambia la forma de cobertura. Ya no es el eterno, que sí lo hay, aviso de que esto lo mandaron de una página web, de una ONG, que no podemos comprobar el lugar, la fecha, quién, cómo, cuándo, pero sí ocurren cosas, algunas un poco aparatosas, ¿no? Lo más conspicuo ha sido el derribo de un helicóptero de las fuerzas gubernamentales, probablemente un Mi-8 a la distancia de lo que pudimos investigar, y el gobierno sirio y la oposición se acusan mutuamente de matanzas. Ahí obviamente no hay escapatoria para la tripulación de ese helicóptero. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al menos 320 personas murieron desde el martes en Daraya, cerca de Damasco. Y en este lugar donde hay 200.000 habitantes, escenario de una vasta ofensiva del ejército para expulsar a los rebeldes del que se hace llamar Ejército Sirio Libre. Y el gobierno los considera, como corresponde, terroristas armados, apoyados logísticamente y pagados desde el exterior, y donde actúan además los mercenarios, incluso de América Latina, y todas las compañías que privatizan la guerra. En videos difundidos como este se ven cosas dramáticas, hablan de 150 muertos en una mezquita. Los medios de comunicación de gobierno sirio y de la oposición se enzarzaron este fin de semana en una guerra de imágenes cruda, lo advertimos una vez más, tras el hallazgo de centenares de cuerpos en la localidad de Daraya, cerca de Damasco. Otro video, publicado ayer, se ven decenas de cadáveres desfigurados y ensangrentados y parcialmente carbonizados, alineados en una fosa común. Y una tercera grabación de los comités locales de coordinación, se ven preparativos de los funerales de Daraya, donde los cuerpos aparecen depositados en unas mantas en fosas cavadas de forma apresurada y cubiertos con hojas de palmera. En todo caso, los combates recrudecen y, según versiones sin confirmar, los opositores sirios, la oposición siria habría recibido cohetes Stinger de fabricación estadounidense, de lo que se disparan, cohetes antiaéreos, de lo que se disparan sobre el hombro, y son perfectos para derribar un helicóptero como el que acabamos de ver caer, ¿no? Parece que es parte del apoyo que brindan naciones del Golfo como Arabia Saudita y Qatar a los grupos de este es un RPG, ¿no? Un lanzagranadas, pero el Stinger es parecido, de mayor porte, pero puede derribar un helicóptero en vuelo relativamente bajo, ¿no? Por otra parte, el residente de la ciudad de Daraya, consultado por Prensa Latina, dijo que allí murieron cerca de 300 personas como resultado de los choques entre el ejército y las bandas armadas que ocuparon la localidad, y que muchos hablan de 4.000 el número de procedencia de gente extranjera. Algunos cadáveres aparecen carbonizados, muchos piensan que para evitar, vean ese nuevo y rudimentario sistema de lanzamiento de cohetes, ¿no? Algunos piensan, esto es disparar al montón, ¿no? A ver qué pasa. Pero algunos piensan que definitivamente la aparición de los Stinger puede cambiar la relación en la superioridad aérea, ¿no? Y probablemente un Stinger puede haber derribado el helicóptero que acabamos de ver caer. Fin de semana violento en las provincias sirias y choques del ejército árabe sirio contra los insurgentes en Alepo, Damasco, Campo, entre otras localidades. En la ciudad de Alepo, grandes columnas de humo se elevaban hacia el cielo a causa de la quema de 7 transportes de gasolina atacados cerca del puente de Al-Nairab, lo que algunos malinterpretan como resultado de bombardeos de aviones gubernamentales contra la población. Acciones bélicas contra puntos en los que actúan bandas en áreas de Bab al-Hadid, en el barrio de Hanano,
en Manbid, en Deir Hafer, cerca de la Dirección de Recuperación de Tierras, cuantiosas bajas en filas de los irregulares. Se hace fuerte las tropas del gobierno y contraatacan. Cerca de un centro comercial en la zona Saif al-Dawla fueron eliminados varios francotiradores apostados en edificios del área, en Mahal Sayed Ali, que disparaban sobre los barrios de Al-Sisiyeh y de Sulemaniyeh en Alepo. En la región de Salih, próximo a la escuela industrial, se registraron hostilidades e innumerables muertes de alzados armados contra el gobierno. Aquí aparece nuevamente material que lleva la advertencia de siempre. Este material fue enviado por fuentes no controladas por el gobierno. Otros dicen, este fue enviado por el gobierno que controla la televisión siria, quien la va a controlar sino el gobierno, y no podemos verificar de forma independiente su contenido y está restringido. Esto indica la intensidad de los combates, pero hasta ahora no vemos nadie sobre el terreno diciendo estamos en tal lado, esta es la fecha y esto es lo que está ocurriendo. Seguimos en la guerra de los comunicados y en la guerra audiovisual. En cualquier caso, violentos combates en Alepo, decenas de cuerpos descubiertos en Damasco, y se habla de más de 180 personas que murieron este fin de semana, al menos 34 de ellas en Daraya, cerca de Damasco, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Una violencia que no cesa tras más de 17 meses de conflicto. Lakhdar Brahimi, nuevo mediador internacional para Siria, declaró sentirse honrado por la misión que se le encomienda y conmovido, pero también asustado por la difícil misión. Y aquí tenemos una rara e interesante versión. Esta es una reportera en la zona de Qom. De manera que aquí tenemos en Daraya, a Dunia TV, lo que da un cambio sustancial al tema. Porque ahora sí podemos decir, aquí está. Da la cara, se identifica, tiene un logo y es la televisión oficial. Lo congelamos para que vean la gran diferencia entre lo que mandan todos los días AP y Reuters, que tienen la ética de decir no podemos confirmar esto. Estamos entrando en un área donde los terroristas cometieron crímenes atroces y todo en nombre de la libertad. Detrás de estas áreas hay escenas que destrozan los ojos. Como ustedes pueden ver, en todas partes los muertos son civiles, en todos lados hay víctimas. No hay palabras para describir esto, pero esta es la manera en que actúan los rebeldes armados que se alzaron contra el gobierno. Televisión siria contraatacando con imágenes, dando la cara y mostrando lo duro y lo que están haciendo las Fuerzas Armadas contra el gobierno. La reportera dijo, hemos encontrado una mujer que todavía estaba viva. Vamos a tratar de hablar con ella y escuchemos qué es lo que tiene que decir. La mujer herida dice, yo no sé, trataba de ir a Damasco con mi esposo y mis hijos y de repente me encontré en esta situación. ¿Quién la atacó? No sabemos, nos dispararon a mí, a mi esposo, a mis hijos. Usted no sabe dónde están mis hijos, dónde está mi esposa, por favor, quisiera saber. Otra mujer no identificada dice, no sabemos a dónde vamos, tampoco sabemos a dónde ha llegado. Lo que queremos es buscar un lugar donde podamos sentirnos seguros. Tenemos que dejar nuestras casas, todo lo hemos dejado atrás. Y
Ahora les digo a ustedes, a las fuerzas de seguridad, ellos trataron de matarnos a todos. ¿Por qué no vinieron antes? No sé. Tenemos que dejar todo e irnos. No hay un lugar donde tengamos seguridad. Y les deseo todo el bien a esta gente que nos ha protegido. Y espero que puedan asegurar nuestra casa, nuestro automóvil. Tenemos que irnos. الله وكيلك كل خير كل من هن قاوونا وفوتونا على بيوتنا وأمنونا السيارة كنا قاعدين بالمرجع متخبيين من صوت القواص اجى امبارح. Este hombre no identificado dice, estábamos escondidos aquí en el sótano, nos dijeron que iban a tener lugar violentos combates y que vinimos aquí a refugiarnos y estamos bastante lejos de mi casa por más de 3 días y no sé qué ha sido de mi mujer ni de mis hijos. Ellos llegaron, tomaron nuestras cartas de identificación, nos dijeron que estuviéramos contra la pared, las mujeres comenzaron a llorar, nos sacaron del edificio y luego lo que encontramos fueron gente asesinada por estos rebeldes. Sálvennos, sálvenos de ellos, nuestros niños están en el sótano, no tienen nada para comer, no tienen baños, sálvennos de ellos. La reportera de Adunia TV está entrando a mostrar toda la crueldad de la guerra y evidentemente aquí es la voz oficial del gobierno que contraataca mediáticamente. Y esta es la realidad. Una mujer no identificada dice, ¿qué podemos hacer? Por 4 días hemos estado rodeados de los grupos terroristas armados. Solo hoy llegó el ejército y ahora podemos tener algo de seguridad. El ejército está protegiendo a nuestros niños y a nuestro país. Le dijimos que era la televisión de Siria y ustedes pueden ahora hablar con libertad. ¿Les han obligado a decir algo? No, nadie nos ha obligado a decir esto. Esta es la realidad que tenemos. 4 أيام أهلكونا فهربنا يعني من البيوت فاليوم دقينا الصبح قالوا اجى الجيش ففورا يعني اجينا عرفنا انه الحمد لله الدنيا امان. الجيش عم يحمينا ويحمي اولادنا ويحمي بلدنا. Y luego vino otro dramático testimonio. Hay muchos terroristas armados combatiendo al gobierno y muchos son extranjeros, no son sirios. Entonces cuando ellos caen, queman, carbonizan los cuerpos, de manera que no puedan ser identificados como prueba de que hay gente extranjera trabajando aquí contra el gobierno y el orden establecido. Algunos pueden ser afganos, otros pakistaníes, muchos de África. تصدي المجموعات الإرهابية تم اكتشاف هذه المحرقة. طبعا قام المسلحون بحرق جميع الجثث التي تنتمي إلى دول أجنبية طبعا غير سوريين. طبعا هلا قونت بحدود من جثث 9 جثث وفي 40 جثة أخبرنا عنها أنه يوجد أنه تم حرقة لتغطية هوياتهم. طبعا معظم في منهم جثث ملح. Esta es la manera de evitar que sean identificados los mercenarios extranjeros que están contratados para trabajar aquí. Si incluso si hay algún latinoamericano ahí, no va a aparecer, sí cayó. En Damasco, en tanto, el presidente Bashar al-Assad continúa su gestión diplomática. Y aquí he recibido los miembros del Parlamento en una delegación para tener una reunión de alto nivel, mientras el parlamentario iraní rechaza injerencia externa en Siria. Aledim Borujerdi, jefe de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Majlis, el Parlamento, en Irán, también se hacía presente criticando esta situación. Por lo que respecta a Damasco, parlamentarios de Irán, Aledim Borujerdi, jefe de la delegación parlamentaria de Irán y el Comité de Relaciones Exteriores, se reunieron con el presidente de la República y hacen una acción solidaria al respecto. با تلاش‌های صورت گرفته اقدامات لازم برای آزادسازی اونا صورت گرفت و عملی شد. وفي المراحل السابقة تم بذل الجهود لإطلاق إسراء هؤلاء المقتولين. Mientras esta guerra de comunicados estaba en pleno desarrollo, Brahimi se reunía con Kofi Annan. ¿Recuerdan?
Kofi Annan había tirado la toalla y le pasaron el muerto a Brahimi en este momento tan terrible, y dijo que tendrá un rol esencial en Siria, según Ban Ki-moon, y aprovechaba esta situación de fluidas declaraciones y una movida diplomática importante, mientras los no alineados se reunían precisamente en la capital de Irán y se levantaba el perfil político. El nuevo enviado especial de la ONU y de la Liga Árabe, Lakhdar Brahimi, estaba en camino, y los representantes del Comité de Relaciones Exteriores de Irán hacían una declaración oficial refiriéndose a la situación dramática y peligrosa que se estaba desarrollando en la República de Siria. Por lo que respecta a los integrantes de esta delegación, fueron contundentes en reafirmar la línea oficial de su solidaridad en este caso, y recordaron que el Parlamento iraní rechaza cualquier injerencia externa en Siria. Y el dirigente parlamentario que vemos aquí se reunió con el presidente Bashar al-Assad y otras figuras políticas y apostó para que la cumbre de países no alineados que se celebra en Teherán brinde una oportunidad de ayudar a resolver la crisis en Siria. El gobierno sirio acogió la iniciativa como un paso preliminar positivo y afirmó que es posible negociar la formación de un comité de comunicación integrado por Irán, Egipto, Arabia Saudita y Turquía por sugerencia de Egipto. Noten ustedes que aquí no se improvisa, se están dando declaraciones en la mayoría preparadas cuidadosamente. En declaraciones a los medios de prensa se ponderó una iniciativa en relación con la crisis de Siria y que será analizada en el encuentro de los no alineados, la cual señaló podrían llevar a la formación de un grupo para apoyar un arreglo, una salida pacífica en medio de esta muy dramática crisis. Al respecto precisó que los estadounidenses proporcionan armas y apoyo a los terroristas y a los trabajadores para impedir la participación de Irán en la reunión de Ginebra. Mientras tanto, Brahimi reiteró lo que le había dicho al secretario general de las Naciones Unidas. Considero que es mi deber llevar la paz y la estabilidad y así trataré de hacerlo, lo dijo con Ban Ki-moon. Pero reiteró que este es un momento crucial, así lo sostuvo también el secretario general de la ONU, y por su parte Brahimi, de 78 años de edad y ministro de Asuntos Exteriores de Argelia entre el 91 y el 93, dijo que hará todo lo posible para servir a las Naciones Unidas, a la Liga Árabe y sobre todo a la población de Siria, pero que estaba realmente preocupado, asustado por la enorme responsabilidad que no esquivaba, pero que se le venía encima de una manera dramática. En todo caso, el representante de las Naciones Unidas y la Liga Árabe en la Junta Especial de Representantes para Siria, Lakhdar Brahimi, se reunió con el secretario general Ban Ki-moon, recibió las felicitaciones de todos, pero lo que tiene ahora es una tarea que nadie le envidia y una tarea sumamente difícil de cumplir, pero es el momento de hacerlo. En tanto, el presidente François Hollande decía: Bashar al-Assad se tiene que ir. Politique avec lui. Il constitue une menace, il continue avec une violence inouïe à massacrer la population, à détruire les villes. Un ataque absolutamente vitriólico, dice. No hay una solución política con él. Bashar al-Assad se tiene que ir. Él es la amenaza si continúa la masacre a su población con increíble violencia, si destruye las ciudades, si provoca la muerte de mujeres y hombres. Tenemos la prueba, debe irse en próximos días. Es insoportable para la conciencia humana, es inaceptable para la seguridad y la estabilidad de la región. La Corte de Justicia Internacional lo hará responsable de las muertes algún día. Debemos superar los obstáculos en las Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad. Obstáculos para él, sin nombrarlos, son los votos en contra de Moscú y Beijing, realmente insuperables en este momento. Los cancilleres están trabajando en esto y el tiempo vendrá cuando la crisis, que se ha vuelto peligrosa para todos, sea superada, y especialmente los vecinos de Siria deben colaborar y continuaremos tanto como sea necesario para presionar en el Consejo de Seguridad para que haya consenso en la comunidad internacional. D'abord, intensifier les efforts pour que la transition politique ait lieu le plus vite possible. Pero ante todo debemos trabajar
todos en la transición política y tiene que ser lograda lo antes posible. En perspectiva, Francia le está diciendo a la oposición de Siria que forme un gobierno provisional, inclusive con representantes que den el carácter de una representación legítima de la nueva Siria. Incluyamos a nuestros socios árabes para acelerar estos pasos. Y Francia reconocerá el gobierno provisional de Siria tan pronto como este sea formado. Vean cómo interviene descaradamente y cómo les dicta la línea a seguir. Mantenemos con nuestros aliados muy vigilantes para prevenir el uso de armas químicas que pueda obtener el régimen, de manera que la comunidad internacional tenga razones legítimas para una intervención directa. Vean lo que dicen. Y finalmente puso el dedo en el ventilador. Le digo a Rusia y a China que en esta Siria y en esta crisis de Siria, la actitud de ustedes debilita la habilidad para llegar adelante el mandato conferido a las Naciones Unidas. Es decir, apoyado por su CLAC, Hollande acusa a Rusia y a China de debilitar las acciones de las Naciones Unidas en Siria. Criticó directamente a Rusia y a China al finalizar el discurso, como pudieron ver. Y por allí estaban Laurent Fabius y el canciller brasileño